Muy buenas a todos mis queridos amigos, bienvenidos un día más a mi canal de recursos para escritores. Yo, aquí presente, soy Javier Miró y hoy vengo a hablaros de World Building, la segunda parte del World Building, por fin, y hoy voy a hablaros de la cronología. Este vídeo es el que continúa al World Building 1, el que hablaba de la forma del mundo, de cómo podía ser nuestro mundo dependiendo de la forma que le diéramos. Y bueno, ya sé que iba a ser constante, pero bueno, en fin, uno hace lo que puede. Y bueno, publicar un vídeo cada 3 meses, pues es cierta constancia, ¿no? Hay un ritmo. Muy bien, en el primer vídeo vimos las distintas posibilidades dependiendo de la forma que tuviera el mundo, y en este vamos a ver el paso siguiente que hay que seguir para ir por orden y hacerlo bien. Y es la cronología, la línea temporal, establecer qué pasó primero, qué pasó después, así paso a paso hasta el final. Así vamos a conocer en el orden que ha ocurrido todo desde el principio hasta el final, y vamos a ver la historia que estemos escribiendo dentro de ese mundo, en qué momento exacto se encuadra. Por ejemplo, podemos estar hablando de nuestro mundo en un momento en el futuro, como suele ocurrir con las utopías o con las ucronías, o podemos estar hablando de mundos más complejos, de creaciones desde cero, como los mundos de Tolkien, por ejemplo. Estos mundos que empiezan desde el principio de los tiempos. En este punto, como estamos en el principio, tenemos que hacer una elección. Tenemos que elegir si nuestro mundo va a estar basado en la magia, que estaría más relacionado con la fantasía, o si nuestro mundo va a estar basado en la ciencia, que es más propio de la ciencia ficción. También podemos elegir si queremos aunar ambos conceptos, que es una cosa totalmente válida y divertida. Vamos a empezar con la fantasía, que es un poco más compleja, porque aquí normalmente tenemos que empezar desde cero, tenemos que empezar creando desde el principio, que suelen ser como los dioses crean el mundo, o el dios, o lo que sea, y tenemos que crear una cosmogonía propia y suele ser bastante más complejo. También tenemos que ver cuáles son las diferentes partes que componen este mundo, que normalmente vamos a tener que inventárnoslas o bien desde cero o basarnos en otras cosmogonías ya existentes. Lo importante es que sepamos quién lo creó o quiénes, cómo, cuándo y por qué. Cómo fue el proceso de toda esta creación y cuánto tiempo llevó. Y todos estos detalles es muy interesante no contarlo al principio de nuestro primer libro, como ya dije en el vídeo de que a nadie le importa tu world building, que os lo dejo aquí. Y lo que sí es importante que lo tengamos perfectamente establecido, porque va a marcar cómo van a ser las religiones de ese mundo o las creencias de sus habitantes. En el caso de la ciencia ficción es algo bastante más fácil, porque o bien nos podemos basar en nuestro propio mundo, en nuestro presente, por ejemplo, o en un futuro alternativo, o si queremos crear un mundo desde cero, simplemente con basarnos en los procesos de creaciones de planetas, pues ya lo tenemos ahí, no tenemos que recurrir a la magia ni a ningún dios creador, simplemente seguir las leyes de la física y de la ciencia. Lo que sí que sería interesante sería que tuviéramos muy claros cuáles son los detalles de nuestro mundo en el caso de que hayamos cambiado elementos. Por ejemplo, que el planeta del que estamos hablando gira alrededor de 2 soles, o que gira alrededor de un sol que gira alrededor de otro sol, o que tenga más de una luna, tenga varios satélites, o no tenga ninguno, o tenga un planeta muy grande cerca, o nuestro mundo sea el satélite de un planeta. O si, por ejemplo, nos lo queremos currar muchísimo y la vida en ese mundo no está basada en el carbono, está basada en otro elemento. Pero vamos, si lo que queremos es hablar del futuro o de algún momento alternativo en la historia, no tenemos que hacer nada de esto, nos lo podemos saltar. Es muchísimo más simple que en la fantasía. Lo siguiente que tenemos que tener claro es saber cómo se mide el tiempo en este mundo que hemos creado. Tened en cuenta que no todos los planetas son exactamente iguales, no tienen el mismo tamaño, ni giran a la misma velocidad, ni están tampoco a la misma distancia del Sol, ni tienen la misma órbita. Los días no tienen por qué durar 24 horas y los años no tienen por qué tener 365 días. De hecho, en planetas con 2 soles, los días pueden tener distinta duración dependiendo del momento del año o dependiendo de la órbita. También os recuerdo en el vídeo sobre las medidas en las obras de fantasía, que os lo dejo aquí, que no es correcto utilizar el sistema métrico decimal para los mundos que son anteriores a la revolución industrial. No es correcto hablar de minutos y de segundos, y ni siquiera de horas, en un mundo donde no hay forma de saber cómo se miden. Otra cosa más, si estáis hablando de civilizaciones interplanetarias,
Sabed que tenéis que encontrar una forma de medir el tiempo que sea estándar para todos los planetas, independientemente de la forma o las características que tenga cada uno, ya que como hemos visto, el tiempo se va a medir de una forma diferente en cada uno dependiendo de sus propias características, de lo grande que sea, de cómo gire, de lo distante que esté del Sol, etcétera, etcétera. Si tenemos todo lo visto hasta ahora, ya tenemos los fundamentos de nuestra cronología, que junto a la forma del mundo van a conformar la parte más importante de nuestro world building, va a conformar el espacio y el tiempo. Y estoy hablando de world building entendido como escenario, como la parte que está de fondo, el lugar donde se va a desarrollar todo. Una vez que ya tenemos todo esto, tenemos que elegir en qué instante en concreto queremos que se desarrolle nuestra novela o la saga que vamos a escribir. Es lo que se conoce como momento histórico. Es muy interesante que ese momento histórico tenga lugar en un momento intermedio del world building que hemos creado, de la cronología que hemos creado, que haya bastante pasado sobre el que basarnos y que todavía tenga bastante futuro. Y hablando de momento histórico, tenemos que introducir un nuevo concepto que es el nivel evolutivo. En historia, los historiadores y los historiógrafos, para clasificar las distintas eras, crearon las edades. Tenemos la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la contemporánea. Estas edades en realidad son divisiones artificiales que se crearon simplemente para poder hacer una clasificación y están basadas tanto en el nivel evolutivo como en hechos concretos que dieron paso de unas a otras, que supusieron cambios o que los historiadores entendieron que suponía un cambio entre el pasado y lo que venía después. Esos hechos puede ser la caída del Imperio Romano de Occidente, por ejemplo, o la caída del Imperio Romano de Oriente también, el descubrimiento de América o la Revolución Francesa. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que además de ser algo artificial y que tú puedes poner el cambio de una edad en un sitio o en otro dependiendo del lugar, esto obedece a la historia en Europa. Y vale para Europa y vale para el mundo occidental, pero para el resto del mundo no funciona tan bien, no sirve. Efectivamente, amigos, África existe. Y lo mismo ocurre con el orden en el que ocurrieron todos estos hechos. Así ocurrió en Europa y así vemos las edades en Europa, en el orden que yo os he dicho antes. Pero en el resto del mundo no fue así, en el resto del mundo hay edades que directamente no existieron, o hay otras edades intermedias que son distintas y que no se corresponden con la historiografía, y si lo hacen muchas veces es con calzador. Lo diré una y mil veces, no reproduzcáis este error en vuestros mundos no tienen por qué ser así. También el nivel evolutivo no tiene por qué seguir el orden que siguió en Europa, puede ser distinto. Y por otro lado, el orden ese en Europa tampoco fue tan ordenado. Las diferentes edades pueden convivir unas con otras dependiendo del lugar del mundo en el que te encuentres. No es obligatorio que después de la prehistoria vaya de la edad antigua. Habrá sitios donde estén ya en lo que se conoce como la edad antigua, pero muchos otros que todavía sigan en la prehistoria. Y eso mismo va a seguir ocurriendo conforme vaya evolucionando el mundo. Va a haber sitios donde no van a dejar de estar en la prehistoria. También en nuestros mundos, el orden de las edades puede ser diferente, no tiene por qué seguir el orden que llevamos aquí en Europa. Para la historia como la conocemos nosotros, la Edad Media fue un momento de oscuridad. Fue un momento dominado por una religión, una única religión que estaba por encima de todas las demás, que estaba totalmente fuera de control y que casi consiguió que no hubiera ni un solo avance científico por 1000 años. Tú puedes introducir edades oscuras como la Edad Media en tu mundo, pero en momentos diferentes. No tiene por qué ser justamente después de la edad antigua y justamente antes de la edad moderna. Puedes introducirlos en otros momentos o no introducirlos en absoluto. Imagínate un mundo futuro en una edad súper avanzada, que hay una guerra catastrófica y que justo detrás de ella haya efectivamente una edad oscura porque no ha quedado nada. También puedes crear un orden temporal inverso. Empezar por un momento muy avanzado y poco a poco ir involucionando. Esto, por ejemplo, puede ser un mundo que está dominado por una raza extraterrestre muy avanzada y que en el momento después de estos extraterrestres abandonar la Tierra, pues los conocimientos poco a poco se van perdiendo y con el paso de los años cada vez van peor y van involucionando. Con respecto a las edades, en mundos que están basados en el nuestro, tenemos la peculiaridad de las ucronías. Las ucronías son historias basadas en nuestra propia historia, donde ocurrió algo que cambió todo, que hizo que la línea temporal fuera diferente, que la cronología fuera por un lugar distinto al que ya conocemos y al que todos hemos estudiado en la historia.
Ese punto, ese momento que hace que todo cambie es lo que se conoce como el punto Hombar o Jombar, no sé exactamente cómo se llama. Yo lo he leído y pone Hombar. Hombar. Por ejemplo, el punto Hombar se podría poner en si Napoleón hubiera ganado todas las guerras y hubiera prevalecido en Europa, o si nunca se hubiera descubierto América. O el clásico entre los clásicos, que hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Clásico en el que yo mismo he caído. Bueno, ya os enteraréis. Las ucronías pueden darse en momentos pasados, en presentes alternativos o en futuros distantes. Y hablando de futuros, también con este tipo de cambios podemos hablar de utopías o distopías, dependiendo de cómo queremos que sea ese mundo futuro. Y, por ejemplo, la utopía es que vaya todo muy bien, que todo funcione muy bien, esa cosa rara, esa cosa que todos desearíamos y que no está ocurriendo hoy en día. Y las distopías es que precisamente algo ha ocurrido y todo va fatal, todo es terrible. Bueno, toda esta información que he estado recopilando y todo esto que os he estado diciendo nos lleva siempre a la misma conclusión. Tenemos que documentarnos muy bien sobre la historia. Y cuando estoy hablando de historia me refiero a la historia que conocemos, a la de nuestro mundo. Tenemos que saber muy bien, tenemos que conocerla muy bien y tenemos que saber cómo ha sido el orden de las cosas que han ido ocurriendo en el mundo para después llevarlo a nuestros libros. Y no para copiarlos, sino para llevar un orden aproximado y que sea coherente, que sea lógico, que sepamos cómo funcionan los resortes de la historia. O que si queremos cambiar algo, que sepamos cómo podría ser o cómo podría haber sido. Yo recomendaría a todo el mundo que tenga la intención de crear una cronología, una vez de que ya la tenga y que tenga hecho el boceto por lo menos, antes de empezar a escribir ninguna novela, que se lo pasara a gente especializada en historia, a gente que la haya estudiado. Ellos serán los encargados de detectar si hay algún tipo de problema con esto, si esto no se sostiene, o bueno, si hay algún problemilla que siempre puede haber. Y una vez que ya tengamos todo esto solucionado, entonces ya tendríamos el escenario de nuestra novela o de nuestra saga y nos podríamos poner a escribir ahí con propiedad, con profusión, ahí, venga. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos amigos. Ya sabéis que tenéis los comentarios abiertos, que me podéis decir lo que queráis, sobre todo cosas bonitas, que podéis darle a me gusta al vídeo, que suele estar por esta zona, o bueno, o por esta, por esta está la de suscribirse, que es una cosa que podéis hacer y que es muy sano y que no necesitáis tener muchos conocimientos para ello. Eso por otro lado no dice mucho de mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.